Buen día a todos. Buen día Rocío, Mara, Jan, Caro, Vanina, Guillermina, Nadia, Pilar, Lu, Noé, un gusto. Bienvenidos al primer vivo de mayo de este año, ¿sí? Y de paso, darles unas felicitaciones por el Día del Trabajador. Espero que lo hayan pasado genial todos. Súper merecido este descanso. Así que, bueno, felicitaciones a todos los presentes. Ante todo, vamos a explicar para los nuevos, ¿sí? Por ejemplo, Guillermina, de qué se trata este espacio, ¿sí? Este espacio, nosotros le llamamos la modalidad de IPJ en vivo. Es un Zoom en donde los participantes eh, tienen el micrófono silenciado y la cámara no está activada, sobre todo para aclarar que la dinámica es preguntas por escrito vía chat de Zoom. Lo que hacemos es, la exponente va a tratar una temática en específico que hoy, como han visto, es transferencia de fondo de comercio del área de registro público. Para ello tenemos a nuestra abogada Rocío Aguirre, así que buen día, Ro, un gusto. Buen Eh, día. Es quien va a tratar la temática hoy, ¿sí? Una vez que ella termine la exposición, vamos a abrir la ronda de preguntas que, como dijimos inicialmente, es por escrito vía chat de Zoom, ¿sí? Así que, hecha esa aclaración, el segundo punto importante es que tratamos consultas generales, ¿sí? Después seguramente Ro va a ahondar más en ese tema, pero ¿a qué nos queremos referir en términos prácticos? Que, por ejemplo, si Jean tiene un trámite rechazado, nosotros lo que recomendamos es tratarlo en el chat de Facebook, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan compartirnos la resolución de rechazo, las dudas que tengan puntualmente sobre las causales y ver particularmente ese caso. Si, por ejemplo, tienen algún inconveniente con el portal en términos de carga, también los podemos ayudar con captura de pantalla por ese medio que vendría a ser el más idóneo en ese sentido. En este caso, en el vivo vamos a tratar las consultas generales y más frecuentes referidas a este trámite puntual que hoy es transferencia de fondo de comercio. Así que, dicho eso, que creo, Ro, son las aclaraciones más importantes, agregado a que la extensión del vivo va a depender de la cantidad de dudas que haya de los Ujú. participantes, creo que ya podemos comenzar y sin más que decir, nos queda presentarnos. En primera instancia, mi nombre es Belén, soy agente de redes que los va a acompañar el día de hoy, ¿sí? Sobre todo para poder resaltar las preguntas y trasladárselas a Ro. Y quien me acompaña hoy es la jefa del área de registro público, como la presenté anteriormente, así que los voy a dejar en muy buenas manos y Ro, ya te doy el paso, así arrancamos con este hermoso encuentro. Dale, perfecto, Belu. Bueno, buen día a todos y a todas. Bueno, como dijo Belén, en este vivo lo que vamos a tratar particularmente es el trámite de transferencia de fondos de comercio. Así que para no dar muchas vueltas, vamos a ir directamente, me parece bueno y oportuno arrancar hablando sobre cómo debe ingresar este trámite, básicamente arrancando por el principio, ¿no? Teniendo en cuenta que es un trámite que aún no está desarrollado el ingreso de este trámite por el portal de trámite, sino que es un trámite que va a ingresar a través de lo que es el e-trámite o lo que algunos conocen como trámite multinota. Entonces, les voy a ir comentando un poco para que tengan en cuenta estas cosas para quien, o sea, quien nunca haya todavía ingresado un trámite de transferencia y tenga presente que este trámite, para iniciarlo, mi sugerencia es que ingresen a nuestra web, a nuestra página web, que quienes no hayan ingresado nunca o quienes hayan ingresado ya otras veces van a notar un cambio en esta página porque se han hecho mejoras para que la información esté más organizada y más a mano para ustedes al momento de iniciar un trámite. Entonces, cuando ustedes ingresen a la página, a nuestra página web, van a encontrar en principio una sección de noticias y después van a encontrar tres recuadros como importantes, de los cuales uno de ellos habla de guía de trámites, o sea, se titula como guía de trámites. Mi sugerencia es que ingresen a esa guía de trámites,
van a encontrar las distintas áreas, puntualmente hablando de lo que es transferencia de fondo de comercio. Para ello van a seleccionar lo que es el área de registro público y se les va a desplegar una serie de recuadros o cuadritos que contiene cada uno de los trámites que se inician en el registro público. Van a buscar ahí lo que es el trámite de transferencia de fondo de comercio, está casi al final, por ahí para orientarlos un poco más. Y cuando ustedes tildan en el recuadro de transferencia de fondo de comercio, se les va a desplegar como un listado con requisitos. En principio van a ver un botón grande, oscuro, en donde dice iniciar trámite online. Al hacer clic ahí directamente los deriva a lo que es el e-trámite, al inicio del e-trámite, que tiene como una serie de pasos a cumplimentar hasta que el trámite efectivamente ingresa a lo que es IPJ. Pero previo a ese ingreso, mi sugerencia, esto es siempre para todos los trámites, pero hablando puntualmente en lo que es transferencia de fondo de comercio, es que lean lo que la guía nos dice, porque la guía nos da un pantallazo general de lo que tengo que tener en cuenta para presentar este trámite. ¿Para qué? Para evitar que me falte algo y que eso sea un motivo de rechazo. Entonces la guía en primer lugar van a encontrarse con un link que les hace referencia a las tasas, directamente los deriva a un listado con todas las tasas de todos los trámites de IPJ, buscan de fondos de comercio, que si no me equivoco es el punto 41. Esa es la tasa que tienen que abonar previo al ingreso del trámite, y después de ese link van a encontrar en la guía que los remite a la normativa que deben tener en cuenta al momento de presentar este trámite. La normativa la vamos a aclarar acá. Puntualmente para este trámite no es mucho lo que hay que tener en cuenta, pero sí tenemos que tener en cuenta que el trámite de lo que es las transferencias de establecimientos comerciales o industriales, como así lo llama la ley, o lo que le decimos transferencias de fondo de comercio, es un procedimiento que está regulado en lo que es la ley 11.867. Ley que es bastante vieja, antigua, y que es bastante escueta, pero que nos determina todo el procedimiento de lo que es el trámite de transferencia de fondo de comercio. Así que esta normativa es la que van a tener que tener en cuenta al momento de realizar este trámite, como así también van a tener que tener en cuenta lo que es la resolución 3 del año 2023 de este año, que entró en vigencia desde enero, para lo que es los trámites que se inician acá en el registro público. Puntualmente el trámite de fondo de comercio, transferencias de fondo de comercio, está regulado, o van a encontrar los requisitos de este trámite en lo que es el artículo 144 de esta resolución. Es un único artículo con varios incisos, pero quiero hacer acá una aclaración. Este artículo está dentro de lo que es una parte especial del trámite de transferencia de fondo de comercio. Entonces habla puntualmente de este trámite, lo cual no quita que haya que tener en cuenta otras cuestiones generales que aplican a todos los trámites por igual, independientemente de que se trate de una transferencia de un fondo, que se trate de una constitución de una SRL, que se trate de una asamblea. Hay una parte general en esta resolución, que es la que está al principio, que si ustedes leen el índice van a encontrar todo detallado, que también deben tenerlo en cuenta al momento de presentar este trámite. Y hago esta aclaración porque muchas veces nos dicen, en el 144 no decía eso. Bueno, pero hay una parte general que también se aplica. Ahora cuando yo vaya leyendo el 144 y vayamos hablando un poco de cada uno de los requisitos, me voy a detener y voy a hacer referencia a algunos de esos artículos de la parte general que son necesarios a tener en cuenta al momento también de presentar este trámite. Bueno, vamos a arrancar con el 144 de la resolución. Ahí no sé si Belu ya le has compartido el link para que ellos puedan entrar directamente a esta resolución y la puedan ver. Sí, Ro. Bien, perfecto, gracias. Y en el 144 nos vamos a encontrar con un primer inciso que hace referencia a uno de los documentos que debe acompañarse al momento de iniciar este trámite. Este trámite, el documento con el que uno de los documentos con el que deben iniciar es el contrato de transferencia de fondo. Ahora, de este contrato de transferencia del fondo deben surgir ciertas cuestiones necesariamente, que no pueden faltar. Este contrato debe contener la identificación, o sea, debe surgir de estos contratos la identificación tanto del vendedor como del comprador de esta transferencia del fondo. Y los datos que mínimamente tienen que estar son los que en la propia resolución se indica. Nombre completo, o sea, nombres y apellidos, y el DNI. Eso mínimamente tiene que estar.
Y por otro lado, tiene que estar también lo que es tiene que surgir de este contrato lo que es la identificación del fondo. ¿Cómo identifico el fondo? Con el nombre y el domicilio del mismo, donde funciona ese establecimiento comercial. Ahora, este contrato tiene que venir con firmas certificadas y tal como dice nuestra resolución en el artículo 144, son firmas certificadas por escribano público. No hay otra alternativa para este trámite en especial. Si ustedes van a la parte general de la resolución, van a encontrar que hay un artículo que habla de los distintos modos en que se puede certificar, pero eso es siempre y cuando en el trámite en particular no se determine una forma específica. En este caso, se determina una forma específica de certificación y es solamente certificación notarial. Entonces esto a tener en cuenta porque tenemos muchos casos en donde por ahí vienen los contratos con firmas certificadas por jueces de paz, por ejemplo. Pasando, bueno, iba a pasar el segundo requisito, voy a detener todavía en el primero, perdón, teniendo en cuenta que de este contrato, si bien no surge acá, propiamente del artículo 144 en esta resolución, sí surge lo que es parte de esta transferencia del fondo de la propia ley, de la ley 11.867. En el artículo 1, la ley nos define todo lo que se considera, digamos, como elementos de estos fondos de comercio o de estos establecimientos comerciales. Y hay una serie de cosas que pueden formar parte de esa transferencia. Esto va a ir de la mano de lo que viene en el segundo requisito de nuestra resolución, que es que deben acompañar un inventario. Un inventario en donde debe contener, o sea, debe estar inventariado todos los rubros de lo que se está transfiriendo, se debe detallar los bienes que integran, digamos, cada uno de estos rubros, detallarlos a esos bienes e indicar el valor de cada uno de ellos. Este inventario es a raíz de que debe quedar como parte del contrato lo que se está transfiriendo. Y acá quiero hacer una aclaración por algo que es bastante habitual como un motivo de rechazo, que por ahí en algunas de las cláusulas del contrato hacen como una referencia general a lo que forma parte de esa transferencia, de ese fondo, pero muchas veces luego no coincide con lo que está inventariado. Por ejemplo, voy a poner el caso, que es como un caso que es bastante típico, que hablan de una transferencia de fondo de comercio de una farmacia, en la cual dicen en el propio contrato que los medicamentos son partes de esa transferencia, lo cual es lógico por el rubro del establecimiento comercial, pero luego no está inventariado. Entonces esto debe estar. Tiene que haber una como coherencia entre lo que en el contrato se dice con el inventario que luego se acompaña. Este inventario, tal como dice en el inciso 2 del artículo 144, no tiene que exceder, digamos, el plazo de 30 días desde la fecha del contrato de transferencia, pero lo más importante acá es que debe estar confeccionado por un auditor independiente. Y acá es donde voy a hacer la primera remisión a la parte general de la resolución, porque si tiene que estar realizado por un auditor independiente, significa que el inventario que el contador realice, contador o contadora realice, tiene que estar visado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Su firma tiene que estar legalizada por el Consejo. Y esto surge de la parte general de nuestra resolución. Surge precisamente en este caso del artículo 9 de la resolución, pero estas son una de las cuestiones que muchas veces, al no leer la parte general, no lo advierten, entonces simplemente acompañan un inventario realizado por las propias partes, suscripto por las propias partes, y eso no es suficiente, y es un motivo súper recurrente, por no decir el más común, en lo que es el trámite de transferencia de fondo de comercio. Esta es la importancia de lo que digo, de que siempre hay que tener en cuenta tanto la parte general como especial de la resolución. Por otro lado, continuamos con los requisitos que surgen del 144 en el inciso 3, bastante acotado a lo que refiere y hace referencia a las publicaciones que prevé el artículo 2 de la ley. ¿Por qué es bastante acotado? Porque en el propio artículo 2 me dice qué es lo que debo publicar, dónde debo publicar y cómo debo publicar, lo cual no debería dar lugar a dudas alguna de qué, cómo se debe publicar. Sin embargo, muchas veces es una consulta que suelen hacer sobre, ¿dónde publico? ¿Qué datos tengo que publicar? Bueno, la respuesta nuestra siempre va a ser que hay que leer el artículo 2 de la ley, porque lo tengo acá a mano, si me dan un segundo, y voy a hacer referencia puntualmente a una parte, que en el artículo 2
nos dice, más o menos en la mitad del artículo, que para efectuar esta transferencia de manera válida, previamente se debe anunciar por 5 días son 5 publicaciones. Esto por ahí es bastante, como uno dice, básico, pero la realidad es que muchas veces nos acompañan una sola publicación. Entonces son 5 días en el boletín oficial de la provincia que corresponde, en este caso de Córdoba, y en uno o más diarios o periódicos del lugar de donde funciona el establecimiento. Cuando habla de uno o más diarios o periódicos del lugar donde funciona el establecimiento, una pregunta bastante común es: che, en mi pueblo no hay un diario, entonces ¿dónde lo publicó? Bueno, tiene que ser un diario el que sea de mayor circulación en la localidad. Hay muchos diarios que llegan a todos los puntos del país, básicamente, entonces tiene que ser un diario de suma circulación. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que esta publicación tiene un fin, que ya lo vamos a hablar más adelante porque va de la mano con otro requisito, que es resguardar el derecho de los acreedores. Ya continúo después con eso, ahora me vuelvo un poquito para atrás en los requisitos de las publicaciones, que van tanto en el boletín como en este diario o periódico. En ambos casos son por 5 días, 5 días en el boletín, 5 días en el diario. Y el propio artículo 2 me dice qué debe contener esa publicación. Y me dice que debe contener el lugar donde funciona el establecimiento comercial, se debe indicar la clase y ubicación del negocio, nombre y domicilio del vendedor, nombre y domicilio del comprador. Obviamente hacemos un agregado, pongan el DNI del vendedor y comprador, identifíquenlos. Vuelvo a decir, hay que tener en cuenta que los datos que se publican tienen que ser finos, por así decirlo de alguna manera, con respecto al nombre y DNI, de que no es un detalle menor confundirse en el DNI, confundirse en el nombre, porque lo que les decía antes, los fines de esta publicación es asegurar o resguardar el derecho que tienen los acreedores de quien está vendiendo este fondo de comercio. Entonces, acá me voy a saltear un ratito unos incisos del artículo 144 y me voy a ir directamente al inciso 7, que va de la mano con esto que vengo hablando, que es la declaración jurada que acredita la no oposición de la transferencia de fondo de comercio. Y que esto surge también de la propia ley. ¿Por qué? La misma ley nos dice que pasados los 10 días desde que se publicó, si no ha habido oposiciones, entonces se presenta a inscripción ante el registro público el contrato definitivo de esa transferencia. Entonces, ese contrato, además de lo que veníamos mencionando antes, el contrato y el inventario y las publicaciones, que las deben acreditar a esas publicaciones, no basta con que en el contrato me digan que publicaron por 5 días en el boletín o en el diario, tienen que acompañar esas publicaciones, acreditar que fue publicada 5 días tanto en el boletín como en el diario. Y además de todo esto va a ir también otro documento que es una declaración jurada que hacen las partes sobre si existió o no oposición a la transferencia de ese fondo de comercio. Una declaración jurada simple, no hay muchas vueltas sobre cómo formularlo, básicamente manifestar si hubo o no oposiciones. En el caso que en el boletín es lo más común, hagan referencia al lugar en el boletín, en el diario, me refiero a las publicaciones en general, es lo más común que hagan referencia al lugar donde se deben realizar esas oposiciones, porque si no se va a entender que será en el domicilio del fondo, ¿no? Entonces, no hay un inconveniente con que pongan, por ejemplo, es bastante común que el trámite lo realice un contador, un abogado, y pongan como domicilio para realizar las oposiciones el domicilio del estudio jurídico, del estudio contable. No hay un inconveniente con eso, pero sí tengan en cuenta que después debe manifestar que en ese domicilio no ha habido oposiciones. Tengan en cuenta eso, que después no haya una diferencia entre lo que manifiestan con lo que publicaron. Esto en general, para todo. Bueno, ahora voy a retomar el inciso, me había quedado en lo que era el inciso 2 del artículo en el inciso 3 del artículo 144, voy a pasar a lo que es el inciso 4 de este artículo, que acá es una cuestión bastante particular que no va a aplicar para todos los casos, para todos los trámites de transferencia de fondo, y el artículo 4 nos dice que en caso de que intervengan sociedades, deben presentar una transcripción mecanografiada de la resolución social que
aprueba esta transferencia del fondo. Una transcripción mecanografiada, ¿por qué? Esta resolución social que se adoptó aprobando esa transferencia del fondo, la deben acompañar cuando una de las partes de esta transferencia sea una persona jurídica. Por eso habla de que en caso de que intervengan sociedades. La sociedad tiene que haber aprobado, se tiene que haber una resolución social donde se aprobó realizar esta transferencia y lo deben acreditar. Para acreditarlo, acompañan esa acta social donde ello se aprobó, donde se decidió, se aprobó ello, y esto tiene que ser una transcripción mecanografiada, que esté certificada por el escribano y que el escribano certifique que es una copia fiel de la que obra en el libro, indicando todos los datos de rúbricas de ese libro en el que consta esa acta. Esto salvo que se trate de un acta que fue subida a un libro digital. En ese caso solo basta con que acrediten el comprobante del libro digital que contiene el acta que ha sido subida al respectivo libro. Dependerá, digamos, si llevan libros físicos o libros digital, pero el propio artículo les deja claro que en uno o en otro caso lo tienen que acreditar. Al principio, cuando se aclara lo de transcripción mecanografiada, es por una cuestión de que no se acepta bajo ningún punto de vista ningún documento que contenga, ningún documento que nosotros debamos fiscalizar y que sea escrito de puño y letra. Tiene que estar sí o sí transcripto de manera mecanografiada. Este requisito, como decía, no va a ser para todos los trámites de fondo, sino que será cuando intervenga una persona jurídica, una sociedad. Esto también va de la mano con una parte general de la resolución 3, que en el artículo 10 nos habla cuando intervienen sociedades de otras jurisdicciones. También a tener en cuenta, ¿por qué? Si hay acá está interviniendo una sociedad que no es de nuestra jurisdicción, por lo tanto, nosotros no vamos a poder verificar en nuestro registro de acá de Córdoba si esa sociedad está debidamente inscripta, si quien viene en representación de esa sociedad es la última autoridad, el último gerente inscripto. Entonces, cuando no sea de nuestra jurisdicción, tienen que acreditar esa inscripción de la sociedad que viene de otra jurisdicción. Y siempre tengan en cuenta que quien suscribe el contrato en representación de esa persona jurídica tiene que ser efectivamente la última autoridad inscripta. Y acá también aprovecho para detenerme en que cuando mencionan en el contrato los datos de la persona jurídica, muchas veces le erran a los datos. ¿Le erran en qué sentido? Muchas veces indican una sede social que no es la última inscripta, muchas veces viene una persona en representación de esa sociedad y no es la última inscripta. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta lo último inscripto de esta sociedad y tengan en cuenta de corroborarlo al momento de confeccionar el contrato. Lo mismo cuando el escribano certifica la firma de ese representante legal y hace referencia a todos los datos de la sociedad, por favor, antes de presentar el trámite, léanlo y corroboren que estén bien los datos. Y digo esto tanto para la persona jurídica y lo mismo con respecto a las personas humanas, porque es bastante común que el escribano se equivoque en una certificación notarial, le erre a un número en el DNI, o haya algún nombre que fue invertido, o tiene un segundo nombre distinto. Entonces son cosas que nosotros necesariamente van a ser un motivo de rechazo, las vamos a tener que observar en nuestra resolución de rechazo, y es algo que podrían evitar si ustedes, previo a presentar el trámite, verificaran que todos los datos que el escribano certifica coinciden con los que efectivamente son y están declarados en el contrato. Y a su vez, si se trata de una persona jurídica, que sean con los que efectivamente están inscriptos. Bueno, quería hacer esta aclaración porque también es un motivo que en general por ahí pasa con todos los trámites, que no se verifica esto y genera un motivo de rechazo. Pasando al inciso 5 de este artículo 144, encontramos el requisito del certificado de inhibiciones. Certificado de inhibiciones sobre el vendedor o la vendedora de esta transferencia del fondo, que está haciendo esta transferencia de fondo. Este certificado de inhibiciones no va a ser necesario presentarlo cuando se trate de persona humana, solo en ese caso, porque en ese caso nosotros como registro podemos verificarlo. Ahora, si la que está vendiendo este fondo de comercio es una persona jurídica, necesariamente lo van a tener que solicitar ustedes y acompañar ese informe de inhibiciones acreditando que esta persona jurídica no está inhibida para realizar esta transferencia de fondo.
Tengan en cuenta también que ese informe de inhibición tiene un plazo de vigencia y no puede tener más de 30 días corridos desde el día en que presentan el trámite. Si yo presento el trámite hoy, 3 de mayo, no puedo traer un informe del año 2022. Tiene que ser un informe actualizado que no tenga más de 30 días. Pero vuelvo a aclarar, este informe solo lo van a tener que presentar ustedes cuando se trate de que quien está vendiendo el fondo sea una persona jurídica. Voy a saltear por un instante el inciso 6, luego me detengo en eso, y voy a el inciso 8 y 9, que me quedaba por desarrollar, que hablan de las declaraciones juradas PEP, que es la declaración jurada de persona expuesta políticamente, y la declaración jurada sobre breve beneficiario final. La declaración jurada PEP es sobre el comprador. Quien compra el fondo tiene que declarar si es persona o no persona expuesta políticamente. Esta declaración jurada basta con que venga con firma simple, no necesariamente tiene que tener firma certificada, pero por favor simplemente tienen que completar esta declaración jurada, que la pueden descargar también de nuestra guía de trámites porque está el modelo, pero por favor al momento de completarla, léanla bien, porque muchas veces simplemente completan los campos en blanco sin leer lo que están completando, porque no marcan si es o no persona expuesta políticamente, o de repente nos ponen que no es, pero después ponen un motivo, o de repente al final de la declaración jurada dice, si es persona expuesta políticamente, complete los datos y le hace indicar, digamos, por ejemplo, el grado de parentesco que tenga, de por qué es persona expuesta políticamente. Y completan eso siendo que antes dijeron que no eran personas expuestas políticamente. Bueno, son cositas por ahí que son básicas, que solo basta con una lectura detenida de la declaración jurada al momento de completarla para evitar estos errores. Lo mismo pasa con la declaración jurada de beneficiario final, que también tienen un modelo en nuestra guía de trámites, y esta declaración jurada de beneficiario final la deben presentar siempre que intervenga una persona jurídica, ya sea compradora o vendedora de este fondo de comercio. Si en el contrato interviene una persona jurídica, tienen que presentar la declaración jurada de beneficiario final, que lo exige la normativa de la UIF. Este inciso 9, que es el último del artículo 144, viene a colación de la parte general de la resolución, precisamente en lo que es el artículo 14, que habla de lo que es la declaración jurada de beneficiario final, cuándo debe presentarse. Y acá les aclara que es cuando interviene una persona jurídica. Si las partes son personas humanas, no es necesaria esta declaración jurada. También por ahí es una pregunta bastante común sobre cómo se completa esta declaración jurada. Tengan en cuenta que no somos nosotros quienes les podemos decir quién es el beneficiario final de una persona jurídica, que está detrás de una persona jurídica, pero sí tengan en cuenta que, por ejemplo, voy a inventar el nombre de una sociedad, yo Rocío, voy a poner Rocío SRL. Si Rocío SRL está vendiendo este fondo de comercio, yo tengo que traer una declaración jurada de beneficiario final declarando quiénes son beneficiarios de Rocío SRL, ¿sí? Hago esta aclaración porque muchas veces confunden beneficiarios como el que compra el fondo. No tiene que ver con esa cuestión. El objetivo de esta declaración jurada es saber quién está, qué persona humana está detrás de esas personas jurídicas, quiénes son beneficiarias de esa persona jurídica, independientemente de cómo intervenga, en carácter de qué intervenga, en este caso en el contrato de transferencia de fondos. Y ahora sí me vuelvo al único inciso que me quedó de hablar, que es el inciso 6, que dice que debe acreditar el pago al impuesto del sello de la transferencia de fondos. Un requisito que me parece súper importante aprovechar esta instancia para aclararlo, que ya no está más vigente. No lo podemos exigir más por una cuestión de que por la nueva ley impositiva anual, las transferencias de fondos de comercio han quedado exentas del pago de este impuesto de sellos. Cosa que hasta el año pasado no era así. Nosotros, en el afán de mejorar nuestra resolución, incorporamos este requisito que se había omitido en su momento, pero bueno, justo cambió la ley impositiva anual, así que este requisito, digamos, ha quedado obsoleto, no se aplica, no se requiere que acrediten el pago de este impuesto. Con eso creo que di un pantallazo general de cada uno de los requisitos que surgen de nuestra propia resolución, pero vuelvo a decir, no hay que dejar de tener en cuenta lo que la propia ley de las transferencias de fondo de comercio también prevén para estos trámites en particular. Dándole cierre un poco al tema, no sé si ya hay alguna pregunta, Belu, me la van pasando y vamos viendo
¿Qué es De lo que 10 sucede? de 10. En principio no había ninguna, pero justo Daniel Pons acaba de ingresar una, así que ya te la paso. Bueno, Y bueno, clarísima, clarísima la exposición, Ro. Nos queda preguntarle a Mara, a Lucía, a Laura, a Gaby, a Nicolás, a Romina, a Norma, a Guille, a Vanina, a todos los asistentes, a Caro también, si les quedan consultas. Si les quedan consultas, hagan como Daniel, escriban por chat de Zoom toda la duda. Mientras más detalle mejor, así es más completa la respuesta. Así procedemos a leerla y responderla en breve, ¿sí? Bueno, te la voy pasando, Ro, bueno, y mientras esperamos todas las consultas. Vanina dice muchas gracias como siempre, gracias a ustedes, Vani, por participar. Vani participa en varios vivos, así que un gusto ver esos nombres que siempre nos acompañan. Dicho sea de paso, les fui compartiendo vía chat de Zoom a aquellos que no hayan ingresado todavía toda la normativa y todas las secciones que fue comentando Rocío. Por ejemplo, la guía de trámites de transferencia de fondo de comercio, bajo qué botón ustedes pueden ingresar a la sección de trámites para iniciar este trámite propiamente dicho, la tasa bajo la ley impositiva anual actual que rige este trámite hoy en día, ¿sí? Importante porque las tasas van variando de acuerdo al ciclo impositivo. Eso quiere decir que en 2024 va a ser otra la tasa. Esto es válido por este año, ¿sí? Después les compartimos la ley, ¿sí? De transmisión de establecimientos comerciales e industriales que mencionó Rocío, la 19.867, la resolución que rige a los trámites de registro público y sociedades por acciones, que es la 3T, que entra en vigencia en 20 de enero, y a su vez los artículos que ha ido hecho referencia Rocío en el transcurso de su exposición, ¿sí? Tengan en cuenta todo lo que han dicho la gente porque es muy importante y son puntos de rechazo frecuentes. Entonces, importante ver cada punto y cada detalle para poder proceder a una inscripción en el primer intento, digamos, ¿sí? Así que bueno, dicho eso, Ro, te doy el paso. sí. Bien, acá tenemos la pregunta entonces de Daniel, que me parece bastante oportuna, así que la leo directamente y después respondo esto. Plantea que en el artículo 144 no se hace referencia o aclaración respecto del aporte de fondo de comercio en el caso de que se aporte para la constitución de una sociedad, y que el artículo 33 de la misma solo manifiesta que se debe cumplimentar con la ley. Tal como lo dice Daniel, el artículo 33, que está dentro de lo que es la parte general de la resolución, hace referencia, digamos, a que deben, lo voy a buscar para leerlo textualmente, dice, si se aporta un fondo de comercio, esto para los casos de que en una constitución el aporte sea con un fondo de comercio, ¿no? O en el caso de que haya un aumento de capital, por ejemplo. Entonces, si se aporta un fondo de comercio, debe requerirse previamente la inscripción de su transferencia a nombre de la sociedad conforme a la ley 11.867. Es escueto porque directamente lo que tienen que hacer es dirigirse al artículo 144 y tener en cuenta todos los mismos requisitos. Inscribirán, o sea, presentarán el contrato en donde se está aportando ese fondo para una constitución y eso, todos los casos que hemos tenido surge del propio contrato, manifiestan que es a los fines de hacer la integración del capital o de acreditar un aumento de capital en X sociedad. No hay otros requisitos, los requisitos son lo mismo. Lo que sí, previamente tienen que inscribir el fondo y luego harán el trámite de constitución, en este caso de la sociedad que sea que se esté constituyendo e integrando con este fondo de comercio. Mara consulta si lo referido a la presentación de la declaración jurada de beneficiario final es común a cualquier trámite. Sí. Eso vuelvo a referir a la parte general. Por ahí voy a ser muy insistente, pero pido por favor que se tenga en cuenta la parte general de la resolución. Como les decía, el artículo 14 está en la parte general y acá nos aclara esta cuestión de que es una declaración jurada que se presenta transversalmente para todos los trámites. Luego en cada trámite está detallado que se exige esta declaración jurada, pero vuelvo a decir, hay que leer el 14 para tener en cuenta que es solo cuando interviene una persona jurídica. Pero sí, es para todos los trámites. Por ahí, por si queda alguna duda, le leo el artículo 14 que dice, cuando en un trámite se requiera la declaración jurada de beneficiario final,
Por ejemplo, en el trámite de transferencia de fondo de comercio, artículo 144, inciso 9, la exige. Entonces, la misma solo debe presentarse respecto a las personas jurídicas, nacionales o extranjeras que formen parte de la entidad o del contrato que corresponda. Creo que el artículo 14 despeja todas las dudas de cuándo debe presentarse, pero hay que leer la parte general de la resolución también, hay que tenerla en cuenta siempre. Buenísimo, Ro. Bien. Ahí Mara dice, perfecto, gracias. En principio debe haber quedado todo súper claro porque no tenemos consultas. Dani, Guille, Caro, Vani, Nico, Romy, díganos si quedó todo claro, porque como no tenemos sus mensajitos, no sabemos si quedó alguna duda, váyanos diciendo si quedó todo ok, alguna duda o está todo clarísimo, vayan escribiéndonos. A ver, Romy dice, todo ok, muy clara. Guille dice, todo súper claro. Gaby, todo ok. Muy buena la explicación, dice Guille. Daniel dice, perfecto, muchas gracias por todo, todo bien. Bueno, buenísimo, quedó más que Me claro. alegro entonces que haya quedado claro. Aprovecho para hacer Excelente. Sí, una sí, sí. acotación de algo que me faltó hacer referencia, que esto no surge ni de la resolución ni tampoco de la ley, pero porque es una cuestión de principios registrales, que tiene que ver con el tracto registral y no es menor esto, no es lo más común que haya un inconveniente con este tema, pero ha habido casos. Y tener en cuenta que se tiene que respetar el tracto de esas transferencias de fondo de comercio. Cuando digo esto me refiero a que la última transferencia que se haya inscripto, la última persona que adquirió ese fondo en esa última transferencia inscripta tiene que coincidir con la persona que hoy está transfiriendo y vendiendo el mismo fondo. Hablamos del mismo fondo identificado con el nombre y con el domicilio. A veces varía el nombre porque quien adquiere el fondo decide cambiarle el nombre, pero el domicilio es el mismo, y mientras el domicilio sea el mismo, hablamos del mismo establecimiento comercial. Entonces, la última persona inscripta como adquirente, como compradora de ese fondo, tiene que ser la que hoy actualmente lo esté vendiendo. Eso lo tienen que acreditar en el sentido de que si ha habido una transferencia que no se ha inscrito, previamente la van a tener que inscribir, van a tener que acreditar esa transferencia para luego poder finalizar con la que estén pretendiendo actualmente inscribir. Me había olvidado de esto y no quería dejarlo pasar porque es importante que lo tengan en cuenta. Y si tienen dudas sobre si esa transferencia de fondos se encuentra inscripta o quién es el último adquirente, recuerden que tenemos nuestra sección de publicidad registral. Y a través también de lo que es un trámite multinota, pueden solicitar lo que es el formulario F que ingresa al registro público, y en ese formulario F solicitan que se informe si existe o no esa transferencia de fondo de comercio inscripta, y en el caso de que exista, nosotros informamos cuándo se inscribió, quién fue el vendedor, quién fue el último comprador, el domicilio de ese fondo, para ver también que coincidan, porque puede haber fondos que se denominen de igual manera, pero estén ubicados en distintos domicilios. Entonces tengan en cuenta que esto podría ser un paso previo para evitar este motivo de rechazo, que es verificar la última inscripción de esa transferencia de fondos, si es que hay una inscripción previa, puede que no la haya. Con eso doy por finalizado, Joel. Tal cual, tal cual. Me parece muy importante aclarar que toda la información que Rocío y yo hemos compartido en este chat, ¿sí? Eh, es acercada desde lo que está hoy en día en nuestra página, ¿sí? Web. El compendio de contenidos más grande ustedes lo van a encontrar en www.ipj.cba.gov.ar. Esa es nuestra web oficial, ¿sí? Lo que hacemos por nuestros medios de comunicación, ya sea Facebook, nuestro muro, los chats de Zoom, las videollamadas, es trasladar lo que está allí. Entonces, entrar a la sección, como dijo Ro, apenas inició esta exposición de la guía de trámites, es fundamental. Y allí van a poder encontrar, por ejemplo, el formulario que acaba de mencionar sobre publicidad registral, y van a encontrar todos los requisitos del trámite de fondo de comercio también, ¿sí? Transferencia de fondo de comercio. Muy importante que lo tengan como una herramienta a mano, porque todo el contenido de IPJ está allí, ¿sí? Y bueno, y para cerrar, porque no tenemos más consultas, aclararles como siempre los canales de atención que tienen para conectarse con nosotros, ¿sí? En primera instancia, el chat de Facebook,
que suelen utilizarlo varios de los nombres que tenemos hoy, ¿sí? En el que estamos de 8 a 18 horas. Nos pueden encontrar, allí les pasé el enlace para que puedan comunicarse, ¿sí? Es IPJ Córdoba, así que nos van a encontrar por allí. Los vivos, ¿sí? Que tenemos semanalmente, pero de acuerdo al área, ¿sí? Por ejemplo, el próximo lunes, 8 de mayo, tenemos a las 10 de la mañana, bajo esta misma sala, el vivo de asociaciones civiles, fundaciones y comisiones normalizadoras con temario abierto, ¿sí? El próximo miércoles será de sociedades por acciones, el próximo lunes de asociaciones civiles y fundaciones y el próximo miércoles de registro público nuevamente. La diferencia radica en que el motivo de los vivos de sociedades por acciones y registro públicos refiere más a una capacitación express, como les solemos decir, con temática específica de trámites de estas áreas, ¿sí? Así que estén atentos al muro, allí avisamos cuándo, por medio de qué sala y qué temática vamos a tratar, ¿sí? Siempre por el muro de Facebook. Las videollamadas, como mencionamos en un principio, son en caso de que tengan, especialmente, digamos, en este caso de registro público, un trámite de rechazo y dudas sobre las causales que no puedan ser evacuadas totalmente por chat, por ejemplo, ¿sí? Porque recordemos que todas las respuestas que ustedes reciben por Facebook, me va a decir, seguramente Ro me va a validar esta referencia, son aprobadas por registro público, ¿sí? Ingresa un caso de un rechazo, lo primero que hacemos es, si hay una duda puntual técnica, se las pasamos a Ro y al equipo del área técnica para que puedan darle la mejor contestación posible, ¿sí? La idea es poder evacuar las dudas lo más rápido, así ustedes pueden ingresar el trámite. Así que en caso de que no pueda ser evacuado en primera instancia, sí se los va a derivar a una videollamada. Y bueno, y la última incorporación es el equipo de gestión de rechazos, que seguramente algunos ya lo habrán conocido, son un equipo de agentes que lo llaman en caso de que haya un rechazo propiamente dicho, ¿sí? Así que, bueno, dicho todo eso, para recibir más información, saben que tienen nuestro canal de YouTube. Pueden suscribirse, activar las notificaciones. Allí vamos a subir la grabación de este vivo, ¿sí? Como todos los vivos anteriores. Así quienes no hayan podido estar sincrónicamente pueden vernos posteriormente y acceder al contenido que hoy nos dio la abogada Rocío, ¿sí? Y como último detalle, les compartimos, como siempre, para finalizar este encuentro, una pequeña encuesta en caso de que quieran valorar este espacio, ¿sí? Todo comentario siempre suma para crecer, siempre estamos abiertos a escuchar, así que toda la información que nos puedan colocar allí, las sugerencias son más que bienvenidas, ¿sí? Y dicho eso, agradezco de todo corazón la participación de Ro el día de hoy. Muchas gracias por toda la explicación. Creo que los usuarios se van muy, muy agradecidos porque quedó muy claro. Así que muchas gracias, Ro, por tu tiempo y por todas las aclaraciones que seguro les van a servir tanto a los usuarios que estuvieron presentes hoy como a quienes nos vean posteriormente, ¿sí? Así que muchas, muchas gracias a vos y a todos los participantes del vivo el día de hoy. Gracias Daniel, Nicolás, Norma, Guillermina, Vanina, Mara, Noé, Romy, Gaby, Caro y a todos los que por ahí se tuvieron que ir, pero estuvieron presentes. Así que bueno, muchas gracias. Los despido hasta el lunes en caso de que se quieran sumar al vivo de asociaciones civiles y fundaciones. Y estén atentos a los próximos encuentros de registro público para que sigamos viendo a Rob por esta vía, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos. Hasta el próximo vivo. Muchas gracias, que tengan una hermosa jornada.